Bueno, el otro día leí una de las definiciones más dramáticas y al mismo tiempo tal vez más ciertas sobre el estado general de la vida política argentina, y subrayo general, sin entrar en detalles. Y la voy a leer. Dice: solo vemos dos coaliciones que se disputan países mutuamente excluyentes. Eso estamos viendo hoy, claramente, lo agrego yo, ¿no? Agrega: uno es un país pensado y dominado desde el Estado. El otro es un país pensado desde el mercado y puesto al servicio de los intereses del mercado. No hay ningún pensamiento que se instale en la sociedad, en lo público común. Las dos coaliciones que, cuando se vuelven exitosas, se vuelven destructivas. En un caso, destructiva de las libertades, y en el otro, destructiva de los derechos. Y agrega, yo le cambio el orden a sus definiciones, que desde el punto de vista jurídico la Argentina todavía existe, pero como comunidad política la Argentina está en un proceso de disolución, ¿no? Esta definición, dicha por cualquiera, no hubiera llamado la atención, pero ocurre que la dijo una persona que nosotros ponderamos mucho, yo personalmente, y presumo que... Sí. Marcelo. Esto ha sido definido en estos términos por Alejandro Katz. Vale la pena escucharlo un poquito más, Alejandro, respecto de semejante definición, tan dramática como creo yo correcta. Alejandro, un gran abrazo, buen día. Marcelo, buen día, muchísimas gracias por llamarme y sobre todo por tus comentarios. No, a vos por atendernos. Yo me quedé impresionado con este reportaje que fue publicado por el diario La Nación, si yo mal no recuerdo, hace unos 2 o 3 días. Y nada me pareció más parecido a la realidad que estas coaliciones que se excluyen unas a otras, ¿no? Efectivamente, creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos por muchas razones. Se excluyen, se persiguen, se acusan, se encarcelan, se atacan, y no paran nunca, ¿no? Así es lo que estamos viendo estos días, pero lo estamos viendo hace ya mucho tiempo, demasiado tiempo. Y eso, en mi opinión, tiene varios problemas, muchos problemas. Uno es un problema de deterioro de la democracia. La democracia es un régimen que exige el reconocimiento de la legitimidad del adversario. Exige aceptar que el que está enfrente también tiene razón, que sus ideas son igualmente valiosas que las propias, y que la alternancia política es una condición para que unos y otros puedan promover en la sociedad los mejores valores que tienen. Y eso aquí no lo creemos, no confiamos en que eso debe ser así. Cuando gana uno es la dictadura, cuando gana el otro es Venezuela. No aceptamos que es el triunfo de un adversario político que representa a sectores importantes de la sociedad que tienen deseos, intenciones, temores, expectativas, etcétera, representados por quienes ganan las elecciones. Ese es un punto, el deterioro democrático. Otro punto es el efecto de la confrontación en la búsqueda de soluciones. Es evidente que una sociedad necesita el conflicto, porque el conflicto permite expresar ideas, intereses, etcétera, pero también necesita el consenso. El conflicto y el consenso son igualmente importantes. La enemistad cívica en la que estamos instalados impide la producción de consensos. Y por tanto lo que vemos es que alternativamente las decisiones que toman unos son deshechas por los otros, y así sucesivamente, y el resultado de eso es lo que tenemos, un país que hace 50 años tenía un dígito de pobreza y hoy tiene la mitad de la población en la pobreza, creciendo, y digo creciendo porque casi la mitad de la población es pobre, pero más de la mitad de los niños y de los jóvenes son pobres. Agregale este cuadro de un elemento aún más dramático, que es que esta confrontación generalizada ha llegado al ámbito de las vacunas. O sea, hemos llegado a ese extremo, ¿no? Se politiza incluso aquello que exige soluciones técnicas que no deberían estar sometidas a discusiones políticas. Esto da una idea de la magnitud de la confusión que tiene nuestra clase política, de hasta dónde es capaz de llevar el conflicto en detrimento de la búsqueda de soluciones para la sociedad.
Ahora, hay algo que me gustaría señalar, Marcelo, es lo siguiente. En la entrevista es muy dramática. Un país fallido, una sociedad en disolución, etcétera. Ese dramatismo obedece a una visión personal de las cosas, que creo que puedo fundamentar en los hechos, pero también obedece a la necesidad de movilizar las conciencias. En el siguiente sentido, nuestro cerebro, el cerebro humano, tiene una capacidad de adaptación muy grande. Eso es lo que explica que la gente que está en prisión pueda vivir en la prisión durante muchos años sin depresiones inmensas. Está muy estudiado por un premio Nobel que es Kahneman, el modo en el que en situaciones adversas volvemos a reconstruir zonas de confort, digamos, para poder sobrevivir. Ahora, eso nos lleva a naturalizar la desgracia. Claro. Nos lleva a pensar que es normal que las cosas sean como son hoy en nuestro país. Y lo que yo digo es, las cosas en nuestro país hoy son el resultado de la deficiencia de la acción colectiva. No son resultado de fuerzas de la naturaleza, ni del estado de las cosas, ni del destino. Estamos destruyendo a nuestra sociedad. Estamos condenando a la infelicidad a millones de personas. Estamos condenándonos a un fracaso colectivo muy serio, y es responsabilidad nuestra, particularmente de las élites. Políticas, no solo políticas, económicas, intelectuales, sindicales, religiosas, etcétera. Pero estamos haciendo esto en lo que estamos es resultado de un fracaso de nuestra conducta pública. Entonces, necesitamos ver la profundidad de lo desgraciado que hemos producido. No podemos aceptar que el 60% de los chicos y jóvenes de este país sean pobres. Es inaceptable. Inaceptable, sin duda. Uh-huh. Pero eso expresa algo que a mi entender es muy sistémico, y es que Argentina no consiguió convertirse en, es quizás un poco técnico decirlo así, pero en una comunidad política moderna. Es decir, una comunidad en la cual la gente coopera en función del bien común. Argentina tuvo buenos momentos, pero da la impresión de que esos buenos momentos son resultado de factores externos, exógenos, más que de decisiones propias. El precio de los commodities, el mundo, claro, la soja. Claro, exacto. Y una comunidad política se pone a prueba cuando es capaz de gestionar los malos momentos conteniendo el daño. Y en eso nosotros hemos fracasado históricamente, sistemáticamente. Argentina fue próspera cuando las condiciones internacionales permitían que se insertara como un país agroexportador. Fue próspera cuando a mediados del siglo pasado la sustitución de importaciones permitió satisfacer una demanda creciente. No digo que todo es producto del azar o de externalidades, pero básicamente Argentina supo capturar las posibilidades que algunos momentos le dieron, pero nunca supo gestionarse para construir una prosperidad durable. Nunca supo gestionar la adversidad. En la adversidad la comunidad política desaparece, es una especie de guerra civil larvada en la que la supervivencia de cada grupo se impone sobre la capacidad de gestionar lo colectivo, lo común, lo que nos afecta a todos. Y creo que la situación es muy grave, porque si no se revierte esto, cada día las condiciones serán peores. Lo estudia mucha gente, lo estudia Eduardo Levi Cesati en la economía, Martín Rapetti, Fabio Keplas desde la política,
mucha gente está viendo como si no revertimos el impulso, la inercia en la que estamos, las condiciones serán cada vez peores. Y cuando uno dice un país en disolución, lo que quiere decir es cada vez habrá menos ciudadanos en este país, porque ser ciudadano exige una serie de condiciones que la pobreza impide. La idea de la desciudadanización es una idea que ya manejó Guillermo O'Donnell hace muchas décadas y que no ha hecho más que profundizarse. Entonces no podemos tener una sociedad de no ciudadanos, una economía desmodernizada, una sociedad cada vez menos dinámica, una sociedad en la que la posibilidad de progreso, de movilidad social, de ascenso, de futuro se deteriora, una sociedad en la cual los sectores medios saben que sus hijos van a vivir peor que ellos. Digo, esto es lo que uno observa, y entonces hay que advertirlo, hay que advertirlo con angustia y con alarma, sin duda. Y con razones, con argumentos. Y ese propósito tenía esta conversación. Alejandro, gracias por este repaso de este artículo tan interesante que nos has dejado pensando mucho a todos. Te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto muy pronto. Muchísimas gracias a vos, Marcelo. Hasta pronto. Alejandro Katz, en Cada Mañana.